Pues empezamos un nuevo capítulo en la historia de México y seguramente entre muchos otros temas tendremos que hablar de vivienda y tendremos que hablar de ciudad. De eso vamos a estar hablando en este programa donde con expertos analizaremos qué es lo que tiene que hacerse para generar viviendas para todos los mexicanos y cómo lograremos que esas viviendas generen valor para los que las habitan y para todas las ciudades en que se ubican. Empezamos Vivienda y Ciudad. En materia de desarrollo urbano y vivienda para la Ciudad de México es grande. A decir de académicos, empresarios y sociedad civil, para atender los grandes desafíos que se presentan en la capital mexicana, el primer paso fundamental es consolidar un plan de desarrollo ambicioso, que parta de una visión de largo plazo e incluyente, y que permite establecer los caminos a seguir para consolidar una mejor ciudad. Abanico amplio de temas que son urgentes atender. Entre ellos se puede mencionar la necesidad de impulsar vivienda o mejorar la movilidad, así como invertir en infraestructura y servicios, sobre todo para mejorar rubros como el abasto de agua. En relación al tema de vivienda, la Ciudad de México se ha caracterizado en los últimos años por la falta de una oferta robusta que permita satisfacer las necesidades de todas las familias, sin importar su rango de ingresos. Contrario a lo que se cree, hoy en día la ciudad expulsa más ciudadanos de los que recibe. En promedio, según cifras de organismos empresariales como Canadevi, Valle de México, la capital expulsa alrededor de 100,000 habitantes. Esto por no ser capaz de generar vivienda asequible. Al respecto, según datos de los desarrolladores con presencia en el centro del país, la demanda de vivienda en la Ciudad de México asciende a 70,000 viviendas en promedio por año. Sin embargo, debido a que no existen las condiciones que detonen la construcción de casas, se desarrollan menos de 20,000 unidades por año. De acuerdo con proyecciones de firmas de consultoría como Softec, en el próximo sexenio, la capital mexicana demandará alrededor de 323,000 viviendas, gran parte de ellas del segmento social, es decir, con valores por debajo de los 400,000 pesos. No obstante, debido a factores como el alto costo de suelo y la falta de una política integral, la producción de vivienda para sectores de bajo poder adquisitivo se torna complicada en la actualidad. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión de Vivienda y Ciudad, donde, bueno, es evidente que estamos ante un nuevo capítulo en la historia del país. Un capítulo, sin embargo, de una historia que tiene los mismos temas. Se siguen necesitando viviendas, se sigue necesitando que estas viviendas tengan ciudades más eficientes, justas, competitivas, amables y sustentables. Y para hablar de esos temas, de todo este nuevo reto de vivienda y las diferentes vertientes de la demanda, tengo aquí, como siempre, dos especialistas. Luis Deirado, director general de Tasvalúo. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Y Rodrigo Barrera, que es director general de Redna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Pues hay mucho tema, porque evidentemente, pues como estaba diciendo yo de apertura del programa, la demanda se mantiene, ¿no? ¿Cómo siguen haciendo falta viviendas? Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Es una cosa que todos sabemos. Las familias necesitan un soporte en donde desarrollar su vida familiar. Eso es universal totalmente, ¿no? Entonces, en un país como México, con el número de familias, el número de personas y también el rezago famoso de las viviendas, también con mucho componente económico, pues claro que sí, ¿cómo no se va a necesitar viviendas? Ahora, el tema es que de acuerdo con las últimas estadísticas, se habla ya de que el rezago está en 14 millones de unidades. Ahora, esas 14 millones, está entendido que no se requieren 14 millones de casas nuevas, sino son 14 millones de soluciones diferentes para las gentes. Soluciones que van de autoproducción, obviamente hay compra de vivienda nueva en diferentes segmentos de mercado, en diferentes precios, pero también hay temas
con estos nuevos productos. Tú estás metido, por ejemplo, en la producción institucional de vivienda para renta, que es una cosa importantísima. ¿Tú cómo ves ese panorama en relación a la necesidad de atender las diferentes vertientes de la demanda? Pues mira, yo creo que se puede resumir de una manera muy fácil, que es las personas que rentan hoy día no son todas las personas que quisieran rentar. Y la única razón por la que existen personas que todavía no encuentran esa vivienda disponible es porque la oferta de vivienda en renta que existe en el país no es tan institucional como podría ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente que pues solo ve casas en condiciones que no son tal cual las idóneas, dada su necesidad. Ubicación es una de las características principales, y la otra es tamaño, porque hay gente a la que los metros cuadrados le sobran más que le faltan. Hablamos de los jóvenes profesionistas, ¿no? Y cuando los metros cuadrados sobran, porque si sacrificas metros cuadrados, avanzas en ubicación. Correcto. Entonces puedes sacrificar temas. Ahora, a mí me gusta mucho que en este programa estén ustedes dos, porque aparte representan una vertiente muy, muy importante. Luis, por un lado, representa una empresa multinacional que tiene presencia en varios países y que en consecuencia debe analizar muy bien el riesgo y oportunidad de estar invirtiendo en México. Y tú, por tu modelo de negocio, evidentemente necesitas inversionistas institucionales para poder tener lana para seguir operando. Luis, ¿cómo se percibe fuera de México este momento del país? En el sentido que estás hablando de inversión en el entorno de la vivienda, yo creo que sigue teniendo unos parámetros muy favorables, ¿no? Yo creo que uno de los soportes que existe en el país es la financiación a través del crédito hipotecario, no siempre directamente para los que alquilan, sino los que aspiran a ser propietarios. Y yo creo que la potencia que tiene en estos momentos la banca en México es grandísima, ¿no? Y además no solo la banca, los principales bancos, sino también los medianos y pequeños están muy activos, muy apeteciendo el que haya compradores en la medida de lo posible solventes, o que de alguna forma se consiga esa solvencia para ellos. Ahora, el mismo caso contigo. ¿Tú cómo percibes, por ejemplo, ahora que después estabas durante este periodo de transición platicando con tus inversionistas y que ahora están con las dudas, ya estamos con un nuevo gobierno? ¿Cómo perciben los inversionistas, diciéndolo por tu experiencia personal, el momento del sector inmobiliario? Bueno, ciertamente hay un nerviosismo, y es un nerviosismo natural, y yo lo diría ligado al riesgo más bien político y no tanto económico. ¿A qué voy? A que si me preguntas, la incertidumbre a este negocio, el de vivienda en renta, le viene bien. ¿Por qué? Porque quien no tiene certeza de cuál va a ser su situación a futuro, va a demandar renta. Quien no le alcanza un crédito hipotecario porque las tasas se le fueron de mercado, renta. Entonces, si me preguntas a mí, este río revuelto para el negocio de vivienda en renta le viene bien. Ahora, eso no resuelve la incógnita del riesgo político, que es lo que hace que la gente esté un poco con cautela, esperando a ver cómo se develan esos acontecimientos. Pero en términos económicos, yo lo que diría es, la vivienda en renta hoy día es uno de los activos más atractivos, dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo, y no nada más a nivel país, a nivel mundial, ¿no? Hay dos temas que empujan una mayor demanda de vivienda en renta. Por un lado, la necesidad, ¿no?, de la gente que quiere comprar pero no puede todavía, pero por otro lado también vemos que hay una genuina convicción de gente que, aún pudiendo comprar, ya prefiere rentar por alguno u otro motivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la posibilidad de comprar es económica, que tengas el alcance financiero, la capacidad de compra, la capacidad de obtener un crédito. Sin embargo, el hecho real es que mucha gente lo que necesita es la movilidad, la libertad de poderse cambiar de ciudad, de poderse cambiar de ubicación, y eso hace muy atractivo que la gente rente o opte por otros modelos. Ahora, hay un tema. Hay muchos pendientes para esta nueva administración en materia de vivienda. Han hablado de que la principal bandera va a ser atender a toda la población, privilegiando a los de menores ingresos, y la otra, privilegiar que en este desarrollo de vivienda se generen ciudades más orden urbano, más ordenado este proceso. Ahora, evidentemente hay otro en paralelo, que es el hecho de que toda esta masa de viviendas que se hacen, que al año se otorgan más de 1 millón de créditos para vivienda. Créditos en operaciones de distinto tipo. Operaciones de distinto tipo, más de 400,000 viviendas nuevas se venden. Están generando patrimonio. ¿Cómo se está comportando ese valor de las propiedades, tanto para el que vende como para el inversionista, en términos de valor de garantía? ¿Las casas que hacemos en México valen en avalúo en lo que se venden?
Yo creo que en estos momentos todavía tenemos una inercia grande de todos unos años donde el mercado ha estado dando respuesta, ¿no? Ha habido precios que han ido subiendo paulatinamente precisamente por esta bonanza que ha habido, y la verdad es que la demanda ha respondido a eso. También apoyada, como hemos dicho antes, con la capacidad de compra que dan las distintas entidades, ¿eh? Es decir, ha sido una industria que ha estado funcionando muy bien. Yo creo que lo que venga un poco después, al final siempre hay unos meses, algunas incertidumbres, no incertidumbres precisamente, pero sí unos meses de espera, de mantenimiento y espera, pero que también es muy probable que no pierda la velocidad de crucero, también porque esta industria no debe perder la velocidad de crucero, porque son proyectos más a largo plazo y que tomar velocidad y frenarlos pues también hay que tener muy buena. No, está claro que la demanda ahí está y el gobierno tiene claro que hay que atender a toda esta estructura, a toda la estructura de la demanda, privilegiando los de menores ingresos, pero obviamente hay gajos para atender a todos. Ahora eso significa, Luis hablaba hace un rato de que uno de los anclas de que esto fuera posible es que hay financiamiento para el comprador, pero también hay financiamiento para el caso de ustedes, para el que genera la vivienda. Esto es importante, ¿no? Que hemos escuchado de que para que haya un mercado tiene que haber financiamiento para la construcción de las casas y después financiamiento para quien las quiere comprar. ¿Cuál es tu experiencia en ese para el caso específico de la vivienda para renta? Sí, pues mira, yo creería, o bueno, pienso que una de las principales cosas que hizo bastante bien este gobierno que va de salida es el tema de impulsar un crédito para promover la vivienda en renta, y ese crédito vino por parte de Sociedad Hipotecaria Federal. Ese es el único instrumento financiero que ahorita respalda proyectos de vivienda en renta institucional. Entonces, digamos que sin ese instrumento, pues difícilmente podría seguir creciendo esta industria. Entonces, sí es como oxígeno para el negocio el que no sea solamente la CIF, sino otras instituciones las que se sumen a financiar a largo plazo proyectos de vivienda en renta. Ahora, existen otras alternativas y en ese caso nosotros hemos sido algo disruptivos en nuestros proyectos que ahorita estamos promoviendo de co-living, que son estos proyectos que son como áreas privativas pequeñas, pero lo que no tienes de puertas para adentro lo tienes bien dotado en amenidades comunales. En ese caso nosotros estamos buscando una fuente de fondeo alternativa para no depender al 100% del crédito que da una sociedad hipotecaria, que es que los propios minoristas, los propios inversionistas particulares puedan coparticipar en un proyecto con un pedacito a lo mejor de un 1%. Entonces, tú puedes meter un proyecto de vivienda en renta a lo mejor en un fideicomiso y hacer lo que llaman crowd investing de ese proyecto, y lo idóneo sería que la gente pudiera utilizar su crédito inclusive para multiplicar esa inversión. Que son los tiempos que vienen de ver cómo se hace más que la gente utilice en una forma más eficiente, más integral, más de libre decisión el monto al que tiene derecho, ¿no? Pero bueno, es un tema. Si les parece, vamos a un corte comercial porque si no nos regañan en producción y regresamos en un momento. Vámonos al corte y regresamos, que esto se va a poner bueno. De vuelta y bueno, después de platicar todas esas oportunidades que hay, yo te preguntaría, Luis, tú tienes la experiencia, has vivido en varios países evidentemente y has trabajado con esta firma que tiene presencia en varios países. ¿Cómo percibes como un agente o como un experto en el sector inmobiliario, cómo percibes el futuro de este sector? ¿Cómo lo vives? En México estamos hablando. En el medio, sí, ya has realizado toda tu experiencia. La verdad es que es un conjunto todo. La verdad es que es muy completo. En los últimos años ha ido creciendo, ha ido madurando. Yo creo que el último sexenio, vamos, un poco más ya. Entonces sí que se ha ido fortaleciendo. Yo creo que se ha ido profesionalizando, que también es muy importante, y se ha ido mejorando el producto. En el campo de la vivienda para compra-venta, todos los desarrollos que se van haciendo no tienen nada que ver, han ido mejorando durante todos estos años. Ahora se compite completamente de un desarrollo a otro en la vivienda a nivel medio, se compite muchísimo en todas aquellas
amenities, llamémosles, que tiene un desarrollo determinado. Y eso es lo que diferencia y jerarquiza el mercado. Y hay una competencia fortísima entre nuestros clientes desarrolladores, quien da un mejor producto a un precio muy competitivo y con una financiación muy buena. Es decir, una fortaleza grande que yo creo que tiene que resistir cualquier cambio que nos venga. Claro, lo que pasa es que es una industria que ha estado madurando durante varios años y que tú decías una parte importante, que es el tema de que se ha hecho complementaria, de que ya no es con un solo producto que se intenta hacer todo, porque hace 10, 15 años era todo monoproducto, ¿no? Sí. Se vendía básicamente producto de vivienda de segmento de interés social alto y de ahí nos movíamos. Hoy hay producción de vivienda interés social, interés medio, residencial, vivienda para renta, hay créditos para construcción. ¿Tú cómo percibes esta maduración de la parte financiera del tema inmobiliario? Pues nuevamente vemos que hay un rompimiento de paradigma en el tema de la propiedad de la vivienda. ¿A qué me refiero? Lo que los americanos llaman el home ownership, el ser dueño de la casa en la que habitas, ya cada vez deja de ser tan atractivo como lo era en tiempos nuestros y de nuestros antepasados. Ya ser desposeído no es sinónimo de ser paria, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso no quiere decir que quien tenga un deseo de hacerse de un inmueble no pueda hacerlo a través de vehículos como las fibras, precisamente, en donde digas, oye, pues la exposición al riesgo de los bienes inmuebles me va bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, es buen momento para comprar bienes inmuebles, yo pensaría, ¿no? Es un activo relativamente seguro, pero lo que estamos viendo es que ya hay una tendencia en donde la gente no necesariamente quiere ser dueño del lugar en el que vive y quiere rentar. Entonces, ¿cómo casan estos deseos de ser propietario y no ser dueño del lugar en el que vives? Eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, si podemos juntar ambas cosas bajo un esquema de innovación financiera. Permitirle a la persona que rente, que al mismo tiempo ahorre e invierta en bienes raíces, pero que a lo mejor están resguardados en un fibra. Bueno, lo que pasa es que ya tenemos mucha experiencia. Es lo bueno de un sistema que ha ido madurando ya desde los fondos de inversión, ya hay fondos de inversión más institucionales. Lo que tú estás hablando es básicamente del esquema de la fibra, pero algo a una escala más terrenal de que cualquier persona le puede entrar. Exactamente. Ahora, tú este tipo de modelos nuevos de financiamiento, donde pueda haber crowdfunding, donde pueda haber este tipo de cosas, ¿cómo lo percibes? Bueno, yo lo percibo que, como hemos dicho antes, es una industria que ha ido madurando precisamente por ese mismo desarrollo potente que ha ido teniendo. Y la verdad es que la contraparte de esto es algo que apunta un poco Rodrigo, y es que la vida ahora es muy larga. La vida de las nuevas generaciones es muy larga y hay etapas muy distintas en la vida. Y hay una etapa donde lo único que quieres es un habitáculo compartido muchas veces, como bien ha contado. Luego hay unos donde desarrollas una familia, donde empiezas a tener otra etapa de tu vida. En la primera te da respuesta a un alquiler y para eso se está creando una industria mucho más potente y más variada de alquiler, ¿no? Luego ya viene otra estabilidad, otra patrimonialización de tus ingresos, familia, niños, etcétera. Luego hay rupturas de las relaciones familiares y se producen, en vez de una sola continuidad, que es lo que se producía a lo mejor en generaciones anteriores, llegabas, te casabas, vivías en la misma casa enfrente de tus padres o de tus suegros y terminabas allí tus días. Pues ahora la gente tiene 5 o 6 vidas, el trabajo ya no lo tienes en la misma ciudad y sabes que no lo vas a tener en la misma ciudad. Ya no es una pena, sino es lo que haces. Es decir, ha cambiado el escenario final del usuario y el replique por parte de la industria, pues yo creo que la industria está dando respuesta y teniendo imaginación en diversificar los sistemas de financiación, que era casi siempre una de las limitaciones que había. Ahora, vivienda en renta. Podría haber de nuevo que revive ese programa de vivienda en renta del Infonavit para que la gente... Porque ahorita el problema real es que hay vivienda en renta institucional, pero para segmentos medios. Sí. ¿Qué se podría hacer para que bajara? Pues mira, a nosotros nos tocó la fortuna de que nos contratara el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer un diagnóstico del mercado de vivienda en alquiler a nivel nacional y producir una serie de recomendaciones de política pública. Y curiosamente, quien salió más señalado en esas recomendaciones fue el Infonavit. Y la pregunta es,
¿por qué? Si el Infonavit pues, se dedica a dar crédito hipotecario, ¿qué tiene que ver con la vivienda en renta? Bueno, pues resulta que esto que se acaba de comentar, de que nosotros a lo largo de nuestras vidas, que ya son cada vez más largas, vivimos ciertas etapas o momentos de necesidad, la vivienda en renta por definición es para la gente inestable, y no quiero decir inestables emocionales, sino gente que no sabe qué va a hacer de su vida en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le das crédito a una persona demasiado joven, ¿no?, que va a cambiar de casa repentinamente, no va a poder desquitar ni los costos de escrituración, ni de apertura de crédito, ni de intereses, y tristemente las casas más baratas tienden a ser las que menos plusvalía generan. Entonces, mal negocio comprar una casa barata por un ratito. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Infonavit para promover el mercado de vivienda en alquiler? Yo te diría, inclusive, pensar en si es conveniente darle crédito a una población joven. Si el Infonavit a lo mejor pensar en algún esquema de apoyar a los jóvenes, ayudarles a construir quizá mayor enganche o incentivar la compra de vivienda en un momento oportuno, eso sería una mejor política pública, una mejor política social. El problema es que ahorita se dan créditos a destajo independientemente de la característica o la etapa en la vida en la que te encuentras. Y nosotros hemos evaluado que hay un daño enorme de darle crédito a quien todavía no tiene la madurez, pero la madurez en su necesidad, claro, de aprovechar ese pasivo de largo plazo que es un crédito. Entonces, yo te diría, lo principal que podría hacer el Infonavit es revisar su política de subsidios para gente muy joven, y a lo mejor ese subsidio canalizarlo de alguna manera hacia la renta, como una garantía quizá, y que esa garantía bien pagada la renta se convierta en un abono a tu enganche. Esa es una de las ideas que hemos venido transmitiéndole al instituto, ¿no? Que casa mucho con lo que tú decías que el tema de que la maduración del sector hace que haya productos más específicos para las diferentes características de la demanda. Esta es una. Y ahí tiene mucho que ver con que, pues, con muchas cosas, con cultura financiera, tiene que ver con que la gente tenga más inclusión financiera, tiene que ver con que tenga más conocimiento de los productos. ¿Qué más habría que hacer falta para que la gente tuviera una claridad de cuál es su verdadera necesidad de vivienda? Que no se vaya con la idea de que yo necesito vivienda, tengo que comprar una casa. Bueno, yo creo que eso se está perdiendo, ¿eh? Yo creo que cada vez la gente está más informada. Nosotros nos visitan la página web, impresionante el número de visitas que tienes, el número de preguntas que te hacen. Entonces yo creo que hay más información, más canales de información, y la gente pregunta qué es eso de la financiación, lo que ha contado Rodrigo también, la rentabilidad, qué plusvalías voy a tener. Empiezan a hacer preguntas que eran impensables hace 5 o 10 años. Por lo cual yo creo que está avanzando muy fuerte la capacidad de la gente para darse una buena respuesta, ¿no? Y además, cuando se va sofisticando más el mercado y vemos productos que el freno mayor es que el dinero se me va por el desagüe del alquiler, y se buscan sistemas complejos en los cuales participas también como desarrollador a su vez con un porcentaje. Es decir, es otro ejemplo de que se están haciendo productos mix muy complejos y que pueden dar respuesta y sobre todo reducir lo más posible los riesgos o las incertidumbres que tiene la gente sobre el día de mañana, y si nos ponemos muy dramáticos, sobre a dónde vamos a vivir, si es que vamos a vivir en casas, ¿no? Llevándolo al extremo absurdo. Pues qué caray, como siempre, una plática muy interesante con dos buenos amigos y con dos grandes conocedores del tema. Gracias a los dos. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Querido Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Si a ustedes, ya saben, aquí vamos a estar, y en este nuevo capítulo de la historia de México seguiremos hablando de vivienda y de ciudad, que aquí vamos a vivir, necesitamos estar mejor. Hasta la próxima.